Potencialmente, Ricky se está armando. Balada de pájaros y cantores, es que hace, justo estábamos diciendo, habías dicho 2020 sale ese libro, 2023 sale la película. No mucho, tampoco 7 años después, pero sí que es verdad que no había escuchado nada de Susan Collins. De hecho, no sé si ha seguido escribiendo durante ese tiempo, pero no se le había escuchado mucho, no se sabía ya mucho de los Juegos del Hambre. Publica otro libro, publica una historia de origen. Yo me acuerdo estar viendo las primeras películas, leyéndome los primeros libros y pensar, wow, Haymitch, que además es un personaje súper chulo, derrota a 49 tributos. No, 48, 47, son 47. 47. Derrota 47. 47 tributos. Además te lo venden como que algo pasó raro con la arena, no sé qué. Es como, wow, qué pasada. Y yo estaba pensando, el día que se anunció el libro, yo pensaba que era de Haymitch. Wow, qué bien, por fin, Haymitch, no sé qué. Y me acuerdo de leer la descripción y decir, ¿qué cojones me interesa a mí Snow? O sea, en plan, ¿qué me estás poniendo a mí el presidente? Total, no me compré el libro. Me fui a ver la película y veo una historia relativamente impactante. 10 años después, nadie se esperaba que, casi 10 años después, nadie se esperaba que Susan Collins fuera a volver. ¿Consideráis que Parada de pájaros y cantores y serpientes es la mejor obra de Susan? No la considero la mejor. ¿Vale? Tendría que tal vez revisitar todos los libros para poder hacer un tier list de cada uno, pero a mí me fascinó, a mí siempre me ha interesado bastante el presidente Snow, como antagonista me parece frío, calculador, todos los elementos que tiene eh, son bastante interesantes para poder contar este origen de historia. Entonces me llamó mucho la atención que ella regresara con esta historia de origen del presidente Snow, de todos los personajes, porque yo también me sentí como tú. Yo pensé que iba a venir con una historia de Haymitch o de Finnick o tal vez de otros tributos, de otras arenas, pero no, escoge al presidente Snow y además de eso te anuncian que él tenía un interés romántico. Entonces más enganchada estaba yo de saber qué era lo que había pasado con este hombre, cómo era antes de ser el presidente que era, y toda su historia de origen a mí me encantó. La verdad que fue un libro bastante fascinante de leer, el punto de vista de él. Me gusta que a pesar de que él no fue partícipe, digamos, él no fue un tributo, pero él sí participó en los Juegos del Hambre, y tiene esta unión con Lucy Gray. Me gustó cómo te cuentan un poquito más de los orígenes de la guerra, con el Capitolio y los distritos, porque lo entiendes también desde el punto de vista de él como ciudadano del Capitolio y su familia, todo el dinero que perdieron, cómo afectó la guerra al Capitolio, que jamás pensé que iban a pasar por situaciones tan terribles, como el punto de que él tenía vecinos de la familia de una de sus compañeras del colegio que estaban, prácticamente se convirtieron en caníbales. Entonces era bastante todo muy fuerte, toda esa perspectiva posguerra de parte del presidente Snow, que yo no esperaba por completo. Yo de verdad, lo que menos yo esperaba del libro era iniciar los primeros capítulos y darme cuenta de que el presidente Snow era pobre, más pobre que Katniss Everdeen. No podía creerlo. Y creo que es bastante interesante ver el desarrollo del personaje de él, porque también te cuenta realmente la naturaleza de él como persona. Como Lucy Gray menciona en el libro, las personas tienen la capacidad de ser buenas, porque sí las tienen. Son las decisiones que toman las personas de qué camino querer tomar. Y Snow, en muchas oportunidades se le dio la posibilidad de hacer las cosas bien y no lo hizo. Entonces eso también habla mucho del personaje, de dónde viene, y entenderlo, pero sin justificar las atrocidades de las que es capaz de hacer. Y creo que es fascinante. A mí me fascina por completo el personaje de Presidente Snow, porque justifica todo el odio que le tengo. Y eso le agradezco a Susan Collins por llevarme a la mente del Presidente Snow. Sí, exacto. Es como que
no llegas a empatizar nunca con él. No entiendes sus motivos ni sus porqués. Quizá con otros villanos de otras sagas sí que puedes llegar a cuando te hacen la precuela o el origen del villano, puedes llegar a empatizar con él. Yo con Snow nunca empatizo. Yo tengo que decir, y aquí voy a hacer de abogado del diablo, que sí que empatizo muchísimo con Snow en el primer libro. Porque en la película no tanto, y en la película es una cosa que ahora hablaremos un poquito más, porque creo que la película se tira muchísimo hacia Lucy Gray, pero en el libro, ver que está pobre, que no va a poder volver a ver a su abuela con vida, que su hermana, que le destierran al Distrito 12, que dice que no va a poder volver nunca al Capitolio. O sea, y es verdad porque me da mucha rabia, pero la traición al compañero en la película es algo totalmente que te rompe por dentro, porque es un pobre trocito de pan, y en el libro sabía que lo iba a hacer. Y yo digo, no lo hagas, no lo hagas. Y yo leyendo los escritos, no lo hagas, por favor, pensando, va, seguro que sea aquí en el libro que sea diferente, ¿no? Pensando. Y lo van haciendo bola, y va haciendo bola, y va haciendo bola, y va haciendo bola. Sigo, obviamente, pensando que al final escoge mal y al final escoge convertirse en una persona deleznable, pero entiendo toda la presión que tenía en ese momento, que es absolutamente increíble, incluso que tiene miedo por sí mismo y que hace esta tontería de grabo un sinsajo así, no sé qué, ¿sabes? Lo recuerdo como mucho más. Me conseguí meter en la piel de Snow por muchos momentos del libro. Sí, yo te entiendo porque, como digo, yo entiendo por qué él terminó siendo lo que es, porque hablamos de que él está en una situación posguerra en el Capitolio y también viene de un adoctrinamiento del Capitolio. Su abuela todas las mañanas religiosamente canta el himno de Panem. Él viene de una familia bastante prestigiosa y para él lo primordial, a pesar de que él está en una situación eh, súper deplorable, pobre, no pueda comer, es siempre mostrarse como que él está en el top de la élite. Eso es lo más importante para él y para su familia. Él jamás puede permitir que alguien más en el Capitolio se lo vea como alguien pobre que está en dificultades, porque él siempre tiene que mostrarse como su familia le enseñó que él tiene que ser. Snow lands from top. ¿Cómo es la traducción en español? Snow siempre cae de pie. Me parece que lo tradujeron así en español. Sí. Y eso refleja su personalidad de cómo él se navega en esta sociedad del Capitolio, que están todos estos sobrevivientes, estas familias que todavía se mantienen adineradas, a diferencia de los Snow que perdieron todo. Entonces es esa necesidad constante también de sobrevivencia que él tiene, de que sus prioridades son graduarse de la academia para poder ir a la universidad, ganar este premio para la beca, porque sabe que no tiene dinero. Entonces tiene que ser el estudiante ejemplar, tiene que ser el número uno, tiene que aparentar de que su familia está bien, de que tiene dinero, de que tiene los modales también para ser social, a pesar de que él desprecie a todas las personas con las que trata. Es bastante interesante y entiendo también, porque como tú dices, él termina haciendo trampa en los Juegos del Hambre, ayudando a Lucy Gray, que también es eso también que me fascina, es que él ve el Capitolio como lo correcto, pero él mismo encontró fallas en los Juegos del Hambre, entonces también encontró fallas dentro del sistema y el régimen del Capitolio, y eso es algo que más adelante, ya adulto, él no se puede permitir, por eso es que también es tan estricto como presidente. Y todas esas cosas, todos esos matices que le dan, todas esas elecciones lo llevan al camino que terminó tomando. Y sí, no fue un camino fácil. Él mismo tuvo su momento de desilusión y de negación de que podía quedarse en el Distrito 12 y podía escapar con Lucy Gray, pero eso también lo imaginaba y eso es algo que le cuesta a muchas personas incluso hoy en día entender, porque yo hasta el día de hoy tengo discusiones sobre esto. Coriolanus no quería escaparse con Lucy Gray para vivir la vida tranquila y vivir eternamente juntos. No, él se escapó con Lucy Gray porque ella era su escape
a ser aprisionado por los agentes de la paz cuando descubrieran que él había utilizado armas de rebeldes para matar a otra persona. Entonces, el temor de él, la ansiedad de él, era que si los agentes de la paz conseguían esas armas, iban a verificar que tenían las huellas de él y lo iban a aprisionar y iba a perder todo. Ese era el temor de él. Entonces, que él escogiera de prioridad de que iba a irse con Lucy Gray y capaz convencerse a sí mismo de que podía vivir con ella sobreviviendo del bosque, de la comida, de lo que sea, era su forma de su último escape. Entonces él siempre tenía esa mentalidad de que él siempre se priorizaba a sí mismo antes que cualquier otra persona, incluso a Lucy Gray. Y es fascinante leer todo eso, ver cómo él hace todas esas elecciones, porque como tú dices, cuando él traiciona a Sejanus, yo estoy leyendo esa parte que él está grabando la voz de Sejanus con los sinsajos, con los pájaros, y yo le digo, no, puta lo está grabando, y él pudo no haberlo hecho. La verdad, nadie le estaba dando advertencia, simplemente era la mentalidad de él de que él pensaba que estaba haciendo lo correcto para el Capitolio, pero aún así perjudicó la vida de su amigo, y es lo cruel y insensible de la decisión de él. Tanto lo correcto para el Capitolio o lo correcto para que el Capitolio le volviera a admitir dentro del propio Capitolio, ¿no? A mí eso... A mí esa decisión, esa casualidad la entiendo más como, o sea, como un accidente, ¿eh? O sea, yo al menos empiezo a entender cuando leo el libro que él está incluso asustado de lo que Coriolanus... no, Coriolanus es él. ¿Cómo se llama? ¿Su amigo? De Sejanus. Él estaba preocupado de que a Sejanus le pudiera pasar algo por rebelarse. Y sí recuerdo que él estaba pensando que si él grababa la conversación, capaz iban a detener a Sejanus, pero resulta que no. Porque él estaba preocupado porque Sejanus cada vez estaba... Yo recuerdo unos capítulos que Sejanus cada vez estaba poniéndose en más problemas y buscando y juntándose con los rebeldes y no sé qué. Y él estaba de verdad preocupado un poco como de todo el efecto de bola de nieve, también egoísta, de que le pudiera tocar a él. Pero creo... Y es lo que decías del personaje y creo que precisamente que has definido perfectamente como que se fue al bosque con Lucy Gray no porque estuviera enamorado, sino porque es que literalmente toda la vida Snow nace, crece diciendo hemos sido una familia importante, mi abuela, mi hermana dependen de mí, el honor de mi apellido depende de mí y tengo que darlo todo, y tengo que darlo todo, y tengo que darlo todo. Y como él al final nunca puede renunciar a eso. Él no puede renunciar a lo que se ha criado, a lo que cree que tiene que hacer con su apellido y con su vida, que es hacer ese correcto dentro del Capitolio, ¿no? Entonces a mí me decepciona, obviamente, te gustaría, pero entiendo también que ese personaje no sea el personaje que pueda irse al bosque a vivir bajo los árboles, ¿no? Él ha sido criado de otra forma y él tiene otras cosas en la vida. Yo que no he leído el libro, viendo la película, yo sí creo que él estaba enamorado de Lucy Gray. Lo que pasa es que aquí me vais a permitir que lo extrapole a la saga de Harry Potter. Entonces, es como Grindelwald y Dumbledore. O sea, al final, la ambición puede más que el amor. Sí. O sea, él tenía una ambición y un objetivo, y ni siquiera el amor le harían cambiar ese objetivo. Claro, sí, es como yo lo veo. Es tal cual, porque en el libro él lo describe mejor. Es bastante... cada quien tiene como que su percepción distinta de si realmente Coriolanus quería a Lucy Gray, sí o no. Obviamente yo creo que sí la quería, pero la quería de una forma también retorcida, posesiva. Él también la veía como digamos, una extensión de él. Todo el aprecio que recibía Lucy Gray se extendía a él. Entonces, por eso, era su chica. Todos los halagos, todo el reconocimiento de Lucy Gray se extendía a él. De hecho, cuando Lucy Gray gana los Juegos del Hambre, Lucy Gray no es la ganadora, es Coriolanus, es Snow. Porque tenemos toda esa celebración, pero Lucy Gray la terminan regresando al Distrito 12 y no hay, en ese entonces no había vasallaje de los no había, ¿cómo se dice? La gira.
la gira, La gira de la victoria. los Vencedores. vencedores, exacto. Entonces, yo sí creo que él la quería de alguna forma porque fue la primera chica con la que él sintió esas emociones, y cuando lees el libro desde el punto de vista de él, es todo muy confuso para él entender realmente lo que siente, porque Lucy Gray es un personaje bastante misterioso, que seguro que vamos a hablar de eso ahora más adelante, pero ella produjo todas estas emociones y sensaciones en él que él no había experimentado nunca, y él no estaba acostumbrado a eso. Y es tanto así que, sí, digamos, lo termina traumatizando, porque él incluso dice que él no puede volver a amar, él no puede volver a ponerse en esa situación de ser vulnerable con otra persona, con otra mujer, que incluso él escoge a su futura esposa en base a los beneficios de matrimonio que le pueda brindar, pero también escoge a una persona que él sabe que desprecia completamente, Sí. para no sentir ese apego emocional, porque él no puede permitirse volver a sentir eso, esa incertidumbre que fue lo que él llama amor hacia Lucy Gray. Entonces, claro, eso le dejó una marca muy grande, pero fue suficiente como para, digamos, sacudir al personaje, porque la sensación que tuvo Coriolanus con Lucy Gray sí fue bastante impactante. Para él fue monumental. Bueno, sí, pasaron los años y todavía no supera a Lucy Gray. ¿Quién no? Es un momentazo que se pasa todo el libro diciendo, sí, todos mis compañeros de clase, pero esta tía es una imbécil, esta tía es una desgraciada, Sí. y al final del libro, pues me voy a casar con ella, venga, así que es muy, Sí, muy el bueno. chico que más odia, que es Tejano, se hace amigo de él. Es verdad, y el chico que más odia se hace amigo. Sí, sí, es muy curioso. Sí, también hay una parte al principio que igual la película no se transmite también, que el Coriolanus ve en Lucy prácticamente un animal al principio. O sea, es como, y es impactante, o sea, es como, no, eso es una persona del distrito, es como un animal, en plan, y aprender este comienzo como de tener empatía y tal es como relativamente impactante. O sea, el cambio mental del personaje a lo largo del libro, creo que es y todas las emociones es una auténtica barbaridad. Pero bueno, pasando a la película, yo personalmente opino que es la mejor película de todas. Desde mi punto de vista me gusta muchísimo. Creo que el tema de la música, la actuación, la escenografía, creo que además se tomaron muchas libertades creativas a la hora de representar todo el tema de los Juegos del Hambre de la propia Lucy Gray, por cómo cambian el orden de los personajes que mueren, cómo es la última escena con ella con la canción. Creo que como obra artística, es la mejor obra artística. Eh, ¿Qué opináis vosotras de esa película? A mí me gustó bastante. Me encantó la musicalización de Rachel Zegler, de la banda sonora, estuvo muy bueno. Admito que cuando vi el tráiler la primera vez y se escuchaba a Lucy Gray cantando The Hanging Tree, la canción del ahorcado, me dieron escalofríos, porque es esa canción súper memorable que ya había cantado Katniss, y con toda esta historia de ella le dan como más trasfondo, hay como un origen de dónde viene. Como mucha gente dice, Katniss no era la chispa de la revolución, sino que en realidad fue Lucy Gray. Y a mí me fascinó mucho lo que es el casting, la dirección también está muy buena. Sí se siente bastante balanceada, porque en esta historia tenemos los Juegos del Hambre, pero también tenemos a Coriolanus de agente de la paz y todo lo que sucede después. Y creo que la película se mantuvo fiel como adaptación. Eso me gustó bastante. Y de mis personajes también favoritos, la doctora Gaul, que interpretaba por Viola Davis, de mis actrices favoritas, imponente, me encantó también. Odio completamente esa doctora Gaul, pero introdujeron estos personajes nuevos y se sigue sintiendo como el universo de los Juegos del Hambre. Eso me encantó. Totalmente. De hecho, aquí, bueno, la tica no va a poder comentar, pero considero que en el libro yo sí que tengo un problema de ritmo, porque después de los juegos, que es todo el tema de Snow siendo agente y tal, a mí se me hizo un poquito demasiado largo. Y yo creo que en la película lo subieron poner mejor. En el libro a veces estás como
Igual también porque como sabes lo que va a pasar, si no, bueno, yo me lo leí al revés. ¿Tú te leíste primero el libro? Primero leí el libro y después vi la película, pero sí tuve capaz la misma sensación que tú cuando Snow va al Distrito 12, que ya se convierte en el agente de la paz. Hay como hay un tiempo bastante lento porque te cuentan mucha info del entrenamiento de los agentes de la paz, de que él quiere hacer unos exámenes para ser capitán o sargento o algo así. Y si bien es información interesante, pero no es lo que yo quiero leer. Yo quiero leer cuándo va a encontrarse con Lucy Gray y eso toma un poco de tiempo. Sí. Entonces sí, hay momentos de Snow siendo agente de la paz que yo en particular me lo puedo tomar como relleno, que en la película me parece que van bien, o sea, van bien con lo necesario. Si no me equivoco, creo que tengo en la cabeza que es un libro bastante largo, ¿no? O sea, es el Sí, libro más largo de los cuatro, de los cinco que tiene. Es largo. sí, Claro, creo que entonces sí. También a tiene mí, relleno o lore. Quizá la gente que le gusta más el lore de las sagas en general, pues lo disfruta supongo, ese también, también, apartado. también, aparte de lo que he comentado Daniela, también hay un tema que es que sabes que Snow va a acabar siendo lo horrible que es y la persona que es y que va a acabar dejando eso, ¿no? Que va a acabar abandonando a Lucy Gray y lo que sea, o te esperas que acabe mal, ¿no? Y te esperas que acabe haciendo las cosas mal. Entonces es como, no es tan bonito ver a un personaje sobresalir como, o sea, es mucho peor ver a un personaje cómo se va hundiendo, ¿sabes? Y a veces ese hundimiento es un poco, buah, o sea, tú dices, no, va, pírate con luz y va, tío, déjalo ya, vete al bosque, sé feliz, ¿sabes? Y el tío como, venga, se empieza a hacer la olla, empieza a hacer, es como, bueno, vale, paso de ti. Sí, sí, yo creo que la película es más engañosa en ese lado porque hay personas que en verdad pensaron que él era bueno. Te lo digo porque Sí, yo fui a verla con mi familia y todavía sigo discutiendo con mi primo que él no era bueno, pero culpa de la película, supongo. Pero en el libro sí creo que es mucho más fácil de identificar realmente las intenciones de Snow cuando a alguien no le gusta, cuando, cuando, cuando está interesado, cuando, cuando sabe que quiere ponerse, digamos, a él como prioridad, siempre se pone prioridad a él ante todo lo demás, entonces también toma decisiones muy drásticas también por esa mentalidad, como digo, él tiene, al igual que Katniss, tiene una mentalidad de sobrevivencia, pero en condiciones completas, en circunstancias completamente opuestas, completamente distintas. Entonces es bastante interesante leer el punto de vista de él. Si hay una cosa que siento que necesitaba más del libro, a pesar de lo largo que es el final, que el final siento que se me hizo demasiado corto y si bien él mismo, el libro se resume bastante rápido con el final, siento que me hubiese encantado tener un poco más de información, por lo menos en el final. No tanto con lo que sucedió con Lucy Gray, porque lo de Lucy Gray me pareció interesante lo del misterio, pero con el final cuando él ya regresa al Capitolio. el regreso, quieres decir, al Capitolio. Exacto. Sí, Cuando porque ya, sí, disculpa, cuando ya, ya él prácticamente es adoptado en la familia de los Plinth, de sus mejores amigos lejanos, eso me parece, de todas las cosas que yo leí en el libro, eso fue lo que más bronca me dio, lo que más me molestó, fue que él se quedó con el dinero y la herencia de Sejanus y se quedó con el amor de la mamá y del papá de Sejanus porque la mamá eh, les cocinaba tortas y les enviaba dulces, galletas y él se quedó con todo eso. Después de eso que hizo Sejanus me parece horrible sí, y él simplemente aceptó que es una mala persona y listo, no hay más nada, no hay más nada que negarse, él dice, bueno, yo soy lo que soy, voy a aferrarme a eso y listo. es un momentazo terrible cuando el padre de Sejanus le dice, bueno, mi mujer necesita un hijo, yo te doy dinero, vas a ser su hijo. Y el otro, vale, es compro. Sí, y O se queda sea, con todo ese Qué dinero horrible. y es horrible, sí, es no, horrible. es deleznable. Ey, ¿te estaba gustando tanto como a mí? Pues no te preocupes porque aquí te dejo la charla completa para que la disfrutes. Recuerda dejar tu like y suscribirte si no lo estás y que los sueños te acompañen.